Nosotros, como está hoy Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional del CEU San Pablo, al que doy ya la bienvenida y las gracias por estar aquí. Profesor, estamos viviendo una encrucijada histórica, con un respaldo, con una unidad de los demócratas, con unas palabras que le voy a pedir que me valore. Lo primero, las pronunciaba ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y decía: he anunciado la primera medida obligada, que es, él está obligado a hacerla, que es recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero decía el presidente: me gustaría no tener que tomar ya ninguna otra decisión, porque eso significaría que habrá vuelto el sentido común. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Es decir, hoy he anunciado la primera medida que es obligada, ¿no? Que es recurrir una declaración ante el Tribunal Constitucional. He dicho y reitero que me gustaría no tener que tomar ya ninguna otra decisión. Eso significaría que habría vuelto el sentido común a algunas personas que nunca debieron perderla. Así que, profesor, la maquinaria del Estado ya está puesta en marcha. El choque de trenes lo firmó ayer la sentencia de ese choque el Parlamento catalán. Y ahora puede rectificar. ¿Está a tiempo? Siempre puede rectificar el Parlamento catalán. Siempre se puede proponer otra nueva iniciativa dentro del Parlamento que anule la anterior. Eso siempre es factible y posible. Lo que ocurre es que yo creo que, tal como está la situación política, ningún grupo parlamentario lo va a proponer. Ellos han ido por el camino de la vía de hecho, donde está claramente marcado la hoja de ruta, ¿no?, en este sentido. Entonces, lo único que queda es, como bien ha dicho el presidente, aplicar la Constitución. La aplicación de la Constitución, en este caso, es la aplicación del 161 en su apartado segundo, que es un mecanismo especial que tiene el Gobierno para disposiciones y resoluciones que toman los organismos de las comunidades autónomas. Que la diferencia de frente a otras cuestiones de inconstitucionalidad lleva aparejado consigo, si es admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, su suspensión de eficacia. Que serían 5 meses. Por un plazo máximo de 5 meses prorrogables. Y ahora vamos a hablar, porque claro, en Román Paladino, ¿esto cómo se traduce? ¿Habrá suspensión de la presidenta del Parlamento de Cataluña? ¿Se tomarán otras iniciativas, inhabilitaciones? Todo esto tiene una traducción que lo vamos a valorar aquí, pero antes voy a presentar al resto de mis invitados de hoy. Cristina Alberdi. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te sugiere lo que estamos viviendo este periodo? Pues es un desafío terrible en el que hay que actuar, como se está actuando, con unidad de todos los demócratas y con firmeza. Y desde luego el primer paso, ya lo ha anunciado el presidente, es ese recurso con la inmediata automática suspensión, pero luego hay uno de los elementos del contenido de esa resolución aprobada que dice que no harán caso a las resoluciones del Constitucional, con lo cual lo que venga del Constitucional ellos lo van a rechazar. Del tal modo que ya van a empezar probablemente a constituir una comisión para el proceso constituyente de la República Catalana, probablemente harán algún tipo de propuesta parlamentaria de acuerdo con las normas del Parlamento sobre la Hacienda catalana y probablemente también con el tema de la seguridad social. Pero claro, aquí va a haber un choque, que ese choque parece que va a producirse en un futuro no muy lejano, por desgracia. Por un lado, el Parlamento catalán creo que no va a dar su brazo a torcer, que va a seguir en la línea, a pesar del editorial que has comentado tan interesante de La Vanguardia, que es una rectificación en toda regla, una marcha atrás. Claro, pero luego tenemos luego al Gobierno, y el Gobierno ahora inicia la acción constitucional, la acción que le permite acudir al Tribunal Constitucional, pero tiene en su mano también otro tipo de acciones para las cuales hay que esperar el devenir de los acontecimientos. Bueno, ahora lo vamos a valorar. Presento también y doy las gracias por estar aquí a Toni Bolaños. Muy buenos días. Toni, este editorial por la rectificación del diario La Vanguardia, donde compara lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña con el golpe de Estado del 34, donde dice cosas tan absolutamente contundentes como que esto que se ha producido no es inteligente, no es justo, no es necesario, y no fue eso lo que votó Cataluña, el pueblo de Cataluña, el pasado 27 de septiembre. Y dice: hay que empezar a trabajar ahora mismo por una oportuna y eficaz reconducción. La ruptura express y el maximalismo en ningún caso puede ser la divisa de una mayoría parlamentaria
que dice La Vanguardia, atención, acudió a los comicios de septiembre con un logotipo de caligrafía cuasi infantil y con la promesa de independencia de costes reducidos. Verdaderamente es asombroso el giro que acaba de dar el diario del Conde de Godó, Grande de España. Dice que el 27 de septiembre la sociedad catalana no votó mayoritariamente su ruptura express y que si se le hubiera dicho esto no hubieran votado lo que ha pasado ayer. ¿Qué te parece, Toni? Mi padre diría tarde piaches, que es lo que se dice en Galicia, ¿no? A ver, uno de los impulsores de esta revolución de las clases medias, como así se ha acuñado, ha sido La Vanguardia. Ha sido La Vanguardia. Entonces, bueno, bienvenidos al club. A mí me parece, yo la suscribiría al 100%. Yo también, la suscribo, de hecho. Esta editorial, pero hombre, yo creo que llega un poco tarde porque, a ver, nada más hace falta oír a los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña. Josep Rull esta mañana, Isabel. Estamos llevando adelante un mandato popular porque tenemos la mayoría. Bueno, no sé este señor cómo cuenta, pero claro, si el 48% es la mayoría, ya a partir de aquí ya me vuelvo loco, porque cuando les dices, oiga, es que Catalunya Sí es Pot votó en contra ayer de este proyecto. Votó en contra. Bueno, pues no lo ven. Y luego ahora vamos, hablan del atentado a la democracia. Bueno, esto es que ya es increíble. Es que nos vamos a ir ahora mismo a lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña. Antes doy la bienvenida también a Edurne Uriarte. Hola, ahora os voy a pedir un comentario, Carlos Cuesta. ¿Me dejas un momentín que sí, lea? Pero rápido, que nos vamos al Editorial Parlamento. de La Vanguardia, el mismo periódico, julio de 2014. Frente a aquellos que, y dicen, piden el mantenimiento a rajatabla de la unidad del Estado español y rechazan la mayor al negar el pan y la sal a toda aspiración nacionalista catalana, incluido, por supuesto, el derecho a decidir. Y le dice, creer que siempre es mejor huir de planteamientos inmovilistas y excluyentes es lo que hay que hacer. Por lo que tiene más futuro apostar por quien sugiere alternativas, habla de los del derecho a decidir, que por quien rechaza toda negociación y afirma textualmente que el desafío secesionista no ha recibido la respuesta que merece. Lo de por la rectificación, enhorabuena. Yo, fíjate, estoy convencido que por la rectificación dicen por la rectificación de más. Yo le digo al señor Conde de Godó, enhorabuena. Ahora, me temo que esto tiene mucho que ver con que a lo mejor ve peligrar las subvenciones que recibe cada año. Claro, y digo yo, porque sacar la pasta de dientes del tubo es fácil, pero a ver quién es el guapo que la mete. A ver ahora, a ver el lío que han montado, absolutamente innecesario, gratuito y en términos de convivencia catastrófico, porque esta pasta de dientes, a ver cómo se reconduce Mateo Sánchez en el Parlamento de Cataluña. ¿Cuál es la última hora? Buenos días, Mateo. Buenos días, pues desde las 10 de la mañana está en marcha este primer debate de investidura. Decimos primer debate porque está previsto que el próximo jueves será el segundo, ya que Artur Mas no está previsto que sea elegido hoy presidente de la Generalitat. Ya lo han repetido en diferentes ocasiones todos los grupos parlamentarios, incluido la CUP, que debería ser esa llave de gobierno y de elegir de nuevo a Artur Mas como presidente de la Generalitat. De momento han hablado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y también lo ha hecho el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta. Ambos han sido muy críticos. Inés Arrimadas ha dicho que es un candidato sin apoyos, sin mayorías, especialmente indicando en los apoyos internacionales, a nivel internacional, y que tampoco tiene autocrítica porque dice que apenas ha hablado de la corrupción. Hoy sí que lo ha hecho Artur Mas, pero simplemente para decir que el Estado ha pagado a confidentes para aflorar todos esos casos de corrupción precisamente ahora en pleno debate soberanista. Y Miquel Iceta ha dejado claro que su partido va a decir no a tres cosas: no a Artur Mas, no a las ilegalidades y no a la independencia. Ya para esta tarde están previstas las explicaciones del resto de grupos parlamentarios y a última hora la votación, que como decimos está previsto que no salga Artur Mas como presidente de la Generalitat, ya que todos los grupos han dejado claro que no le van a investir a él como presidente. Pues Mateo, muchas gracias. Vamos a seguir pendiente ahí de lo que tienen que decir los grupos, pero ya sabemos, hasta esta tarde no se produce el debate con las CUP, ese partido antisistema, antieuropeo y antitodo. Fíjense ustedes que hasta ha vuelto del revés a La Vanguardia, que se acaba de enterar que solo tiene el 8% del apoyo popular en Cataluña, y Artur Mas ha conseguido destrozar Convergencia y Unió, pulverizarla. Arruinar Cataluña, no paga las farmacias, no paga los hospitales, y resulta que pone a todos a bailar al son de las CUP, que lo que dicen es que
están por la autodeterminación del cuerpo de la mujer. Lo vamos a ver todo aquí, porque esto se dijo ayer en el Parlamento de Cataluña. Una cosa así, parecía, es que es tan inaudito que no me acuerdo ni del término. Estamos por la independencia del cuerpo de la mujer, o no sé qué decía, pero lo van a ver, no se preocupen porque tenemos la literalidad de la declaración. Antes, vean cómo esta mañana este cadáver político de Artur Mas, a mi modo de ver, ya veremos hasta cuándo colea, porque hay muertos que están muy vivos políticamente. Y vamos a ver lo que decía, cómo echa la culpa a los confidentes para destapar una corrupción. Claro, pobrecitos Pujol, que no tienen coches, no tienen dinero en Suiza, tampoco lo tienen, no saben qué es la UDEF, dinero en Andorra, en fin, pobrecitos. Todo esto es que han pagado a confidentes, véanlo. Sé com funciona l'Estat quan li convé destruir. Sé cómo funciona el Estado cuando le conviene destruir. Lo sé perfectamente. Sé cómo funcionan determinadas unidades de la policía. Lo sé perfectamente. Sé cómo funcionan algunos confidentes. Sé cómo destinan fondos reservados del Estado para después pagar confidentes, para después montar mentiras. Lo sé perfectamente. Y sé cómo después, desde el poder político, se hace uso en plena campaña electoral. O sea, todos son mentiras. Mentiras, la corrupción, todo mentira. Y yo lo sé. Yo apuesto porque él lo sabe. Ya lo creo que sí lo sabe. Bueno, esta es la continuación de todo el discurso de Artur Mas y de Junts pel Sí, que es un discurso seguidor del CUP. O sea que esto sería lo lógico escuchado en el CUP, como lo mismo que en Batasuna. Bueno, son equivalentes. Y ahora lo escuchamos a Artur Mas, que hace seguidismo de ese discurso. Pero hombre, quiere que le perdonen la existencia para seguir siendo presidente de la Generalitat. Él dice durante 18 meses. Y para luego salvar, claro, aquí el argumento... Otro matiz. El argumento es salvar, en este caso, la nación y la independencia, que es un argumento que a mí me va a hacer dudar, por lo menos hasta el último minuto, de que de verdad, aunque también creo que va a ocurrir eso, lo que tú dices, Isabel, que Artur Mas esté muerto políticamente. Es el número 4 de la lista. Y a la CUP le importa 3 pero teniendo en cuenta la estrategia nacionalista, que al final siempre acaba en una unidad final para salvar el objetivo esencial, pues aunque creo que previsiblemente va a pasar lo que acabas de señalar, que Artur Mas está muerto políticamente, estamos viendo esperaría hasta el último minuto. Pero iba a añadir, Isabel, que este asunto, si va a ser investido o no, si va a ser otro, cómo va a acabar esto, al fin y al cabo es secundario del asunto esencial, que es el otro. Exacto. Van a desobedecer, como han dicho, y qué va a pasar y qué vamos a hacer. Ahora vamos, yo os pido primero una valoración. ¿Tenéis vosotros? Es verdad que lo vamos a saber, ya sabemos que en esta primera sesión de investidura no sale Artur Mas, esto lo sabemos todos, pero este purgatorio por el que está pasando hoy, echando la culpa a los confidentes y haciéndose de la CUP, es que toda la burguesía catalana hoy debe estar con los pelos como escarpia, después de ver a Convergencia en manos de la CUP. Es que las clases medias catalanas están un poco sorprendidas con todo esto. Y claro, cuando ayer Mas hizo un discurso antisistema, pues hombre, a otro perro con ese hueso, no hay quien se lo crea. O sea, no hay quien se lo crea. Todos pueden tener rectificaciones políticas, faltaría más. Eso es la política también. Pero claro, tú no puedes ser de la derecha liberal conservadora que votó la reforma laboral hace 4 días y ayer haciendo unas propuestas laborales que, vamos, o sea, yo las podía suscribir, pero claro, es que Alicia en el País de las Maravillas, alguien le tendría que decir a este señor que es un cuento. Porque a partir de aquí, ayer llegó a decir que Cataluña no tendría crisis, hubiera sido el único Estado europeo que no hubiera tenido crisis si fuera independiente. A ver, claro, o sea, esto es una barbaridad. Y un último apunte. Porque Caixa Cataluña no tuvo ninguna crisis, nada que ver. Pero te voy a decir un nombre, que quédate con este nombre, Isabel. ¿Cuál? Que es el gran butiflé, el gran infiltrado del Estado. Josep Bosch Mitjavila. ¿Cómo del Estado? A ver, es el juez del Vendrell. O sea, el juez del Vendrell. O sea, un joven de 30 años que le ha echado un par y con que este está nombre, a levantar el caso. Con este nombre, porque no se llama Toni Bolaño, ni se llama Carlos Cuesta. Sí, es del o sea, es un señor que es catalán de toda la vida. Que le han puesto un solo funcionario. Que tiene solo un funcionario que está tirando de la manta de una denuncia también de otra colaboradora del Estado. Una regidora de Esquerra Republicana. Otra confidente del Estado. Pero fijaros, ayer Artur Mas, envuelto en esa capa antisistema, antieuropea y antitodo de la CUP, fíjense lo que decía, que las querellas que él está teniendo son la miopía política y orgullo imperial
herido del Estado, fíjense. Y también habla de que lo que estamos es en una pseudodemocracia. Claro, quienes no cumplen la ley están en una no pseudodemocracia, lo que ellos están es en la República Bananera, si se consuma lo que han votado ayer. Vamos a verlo. Las querellas del 9 de noviembre son la última expresión de la prepotencia, la miopía política y el orgullo imperial herido de un Estado que no escucha, no habla y no negocia aquello que no le agrada. Ni parla ni negocia allò que no li agrada. En las democràcies de qualitat... En las democracias de calidad se adecúan los marcos legales para dar salida a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En las democracias de baja qualitat... En las democracias de baja calidad o las pseudodemocracias se utilizan la fiscalía, la policía y los tribunales para frenar o abortar la voluntad popular. Per frenar o abortar la voluntad popular. Yo cuando digo lo de la democracia de baja calidad es que, vamos, no doy crédito, pero vean ustedes cómo mendiga a la CUP, que tiene que ser él. Él es el líder, él es el prohombre, el que quiere pasar a la historia solamente unos mesecitos más. Y se lo dijo así. Ya verán en qué tono. Para construir un Estado que nos dote de una Constitución y que sea reconocido a nivel internacional. El reto gigante y la tarea inmensa. Para conseguirlo es necesario todo el mundo, todos los que crean y que se comprometan. No sobra nadie. No sobra ningú. Tendría que ser una legislatura relativamente corta, idealmente no más allá de 18 meses. No més enllà de 18 mesos. Una tarea gigante, una transición maravillosa, inmensa. Pues vean lo que le dice hoy su amigo, hasta hoy sabemos, el grande de España, conde de Godó. La resolución aprobada por el Parlamento no solo choca con la Constitución vigente, sino que se sitúa al margen del orden europeo. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Unión Europea podría aceptar o mirar con simpatía que uno de sus territorios se proclame ajeno a las leyes vigentes y decida desconocer la jurisdicción Tribunal de Garantías Constitucionales. Y dice La Vanguardia, desde la firma del Tratado de Roma en 1957 jamás ha ocurrido cosa parecida en la Europa democrática. Y le quiero preguntar al profesor Murillo, ¿es verdad? Esto lo dice La Vanguardia, parece que no se había enterado hasta hoy, bienvenido al club, pero esto es gravísimo. La maquinaria del Estado está puesta en marcha y afecta no solo a España, afecta también, y de qué manera, a la Unión Europea. Hemos visto lo que ha ocurrido con Kosovo y la UNESCO. Se creían ellos en Cataluña diciendo nosotros somos como Kosovo después de una guerra terrible, y mire, no puede ser de la UNESCO porque le ha metido ni de la UNESCO porque 50 países se oponen, profesor. Sí, efectivamente. Eso va a pasar lo mismo, es decir, yo creo que ahí Cataluña se va a quedar absolutamente aislada si consigue esa teórica independencia, porque yo sigo pensando que simplemente son unos planteamientos puramente teóricos. Efectivamente, la comunidad internacional no puede aceptar estos procedimientos que por una vía de hecho, porque decida un grupo de políticos que tome esa opción de independizarse de un Estado que es un Estado nacional, es decir, un Estado que tiene una historia, una realidad. Es decir, la realidad española no se entiende sin Cataluña, sin otras comunidades, sin otras realidades que existen en España. Por lo tanto, es absurdo pensar esta situación. Y, como es lógico, las relaciones internacionales se basan fundamentalmente en una confianza con los diferentes miembros de esa comunidad internacional, con los Estados, y pensar que un Estado permita por una vía de este tipo que se lleve a cabo un proceso de secesión, tampoco lo van a hacer.